Bien, vamos a continuar. Entonces, primero vamos a responder algunos correos que nos llegaron después de la charla de ayer. Lucas Romero. Lucas, hay que mirar porque algunos municipios, creo que Cartagena todavía lo está haciendo así. Usted puede hacer una declaración anual con pago anual o puede hacer unos anticipos bimestrales y en todo caso tiene que hacer la declaración anual. Entonces tiene que mirar el estatuto tributario de Cartagena para estar seguro de cómo lo tiene que hacer. Algunas empresas, por facilidad para hacer posible que se les mejore el flujo de fondos, pues van haciendo pagos bimestrales. En las ciudades donde hay retenciones en la fuente como Bogotá, pues no va a ser muy grave porque a pesar de que el impuesto va a ser anual, en todo caso va a haber suficientes retenciones porque la mayor parte de las operaciones que excedan los mínimos van a estar grabadas con retención o se les va a hacer retención por el valor total del impuesto. Andrés, sí, Andrés, las declaraciones de retención en la fuente en Bogotá se presentan bimestralmente y se pagan bimestralmente. Tienen las mismas condiciones que una declaración normal, por lo tanto, si no se presenta oportunamente, sería extemporánea. Debe presentarse y pagarse dentro del tiempo, dentro del plazo, porque si no va a generar intereses de mora y se tendría que hacer bimestralmente. En el bimestre en que no haya retención en la fuente, pues no tiene que hacer declaración. A María Victoria. María Victoria, efectivamente, si se trata de una empresa que tiene operaciones en varios municipios, si estás facturando en varios municipios, pues vas a tener que inscribirte y pagar impuestos en cada uno de los municipios. Tendrás que mirar los estatutos tributarios de cada municipio para saber la periodicidad, las tarifas, las actividades, etcétera, ¿cierto? Entonces, probablemente vas a tener que inscribirte en esos diferentes municipios y vas a tener que presentar esas declaraciones y pagar cada bimestre o anualmente, dependiendo como los periodos que corresponda. En cuanto a que haces compras en varios municipios, entonces también tendrías que hacer retenciones en la fuente si el municipio tiene establecido un sistema de retenciones y en ese caso tendrías que presentar declaración de retención y pagar en cada uno de los municipios también de acuerdo con el estatuto tributario de cada municipio. Y finalmente, Elena, las actividades, pues hay que mirarlas municipio por municipio porque pueden variar. Digamos que en Bogotá existe el código SIU y creo que ya luego tienen la mayoría de los estatutos tributarios de los municipios en Colombia con código internacional uniforme, pero las tarifas específicas son fijadas por cada uno de los consejos municipales de acuerdo con dentro del mínimo y máximo establecido por la ley 14 y ahora por la ley 18 y 19. Luego tendrás que mirar los estatutos tributarios. Ok, perfecto. Bien, continuemos entonces vamos a mirar qué tendrías que tener en cuenta para hacerle planeación tributaria a una persona natural. En principio, este seminario tenía que ver más con planeación tributaria empresarial planeación tributaria empresarial, pero hemos considerado importante incluir aquí un capítulo para las personas naturales, dado que las empresas generalmente tienen socios o accionistas
y hay que considerar la situación de sus socios o accionistas como parte de la planeación tributaria. El costo de los impuestos de los accionistas también va a incidir en sus expectativas, va a incidir en sus utilidades, en sus dividendos y por lo tanto también en su interés por invertir en una organización. Por lo tanto, por lo menos la planeación general de los accionistas va a tener que hacerse en conjunto con la empresa, sociedad con la cual trabaje. Y muchos también de los que están asistiendo acá, pues son personas naturales, contadores, asesores y ejecutivos de empresas que les interesa conocer el tema. Y entonces también es importante, vamos a dedicarle un rato a mirar qué tiene que ver con los contribuyentes personas naturales. Entonces, recordarles que las personas naturales y sucesiones ilíquidas en términos generales están sujetos a impuestos de renta y complementarios, que el impuesto de las personas naturales residentes en el país y sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte van a estar sujetas al impuesto de renta y complementarios en lo que tiene que ver con sus rentas y ganancias nacionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. Entonces, si es residente, si es un nacional residente en Colombia, pues va a tener que incluir tanto los activos y rentas nacionales como los activos y rentas de fuente extranjera. Si es un nacional que no es residente en Colombia, sino que está residiendo en otro país, pues no tendría que declarar sino los ingresos que puedan generarse por sus bienes poseídos en Colombia. Y tiene que incluir tanto el patrimonio, también las personas extranjeras residentes en Colombia. Los extranjeros residentes en Colombia, entonces se vuelven residentes por la permanencia continua o discontinua en el país por más de 183 días en un periodo de 365 días. Entonces, si un extranjero entra a Colombia el 1 de enero, los 365 días más o menos se cumplirían el 31 de diciembre. Y si dentro de esos 365 días estuvo por lo menos 183 días o más en Colombia, se considera residente para efectos tributarios. Y en ese caso, pues tienen que incluir, tienen que volverse declarante e incluir el patrimonio poseído en Colombia, las rentas obtenidas en Colombia, el patrimonio poseído en el exterior y las rentas obtenidas en el exterior. Los nacionales que están viviendo en el exterior, pero que su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente de bienes o sus hijos menores de edad tengan residencia fiscal en el país, siguen siendo residentes para efectos fiscales. O cuando el 50% o más de sus ingresos se originan de fuente nacional, el 50% o más de sus bienes se administran en Colombia, independientemente de que estén o no en Colombia, el 50% o más de sus activos están poseídos en el país. Cualquiera de estas condiciones, una sola que cumpla, seguiría siendo residente, así físicamente viva en el exterior. O cuando habiendo sido requeridos por la administración tributaria no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. O cuando tienen residencia fiscal en uno de los llamados paraísos, en una jurisdicción calificada como paraíso fiscal. Entonces, el concepto de residencia es importante sobre todo por la obligación de declarar y la obligación de incluir tanto los bienes como los ingresos obtenidos en Colombia, el patrimonio poseído en Colombia como el patrimonio poseído en el exterior. Ahora, no son residentes fiscales y por lo tanto no estarían obligados a presentar declaración de renta, sino que si tienen ingresos, sus ingresos se les haría una retención al 35% y esa retención se convertiría en impuesto y no estarían obligados a presentar declaración. Entonces,
No serían residentes los nacionales que cumplan con alguno de los literales del artículo del numeral tercero que estábamos viendo, pero que reúnan alguna de las siguientes condiciones: que el 50% más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio, o que el 50% más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tienen su domicilio. En ese caso, no son residentes y entonces estarían obligados a presentar, si es el caso, si cumplen con las condiciones de ingresos o de patrimonio, estarían obligados a presentar declaración de renta, incluyendo sus ingresos, su patrimonio poseído en Colombia. Ahora, ¿quiénes no están obligados a declarar para el año 2017? ¿Y por qué es importante esto? Porque es que ustedes van a tener que considerar si la persona natural o jurídica, si la persona natural en principio está o no obligada a declarar. Y también considerar si vale la pena o no que declare, porque en términos generales, la obligación el no estar obligado a declarar no quiere decir que no pueda declarar. Y en un momento dado puede ser que declarar le convenga porque podría obtener la devolución de algunas retenciones que le hayan hecho durante el año. Entonces, no están obligados a declarar los contribuyentes personas naturales que no sean responsables del impuesto a las ventas, lo cual quiere decir que cualquier persona natural que sea responsable del impuesto a las ventas está obligada a declarar. ¿Sí? Que no sea responsable del impuesto a las ventas, que en el respectivo año o periodo gravable haya obtenido ingresos inferiores a 1.400 VTs, que son 44.603.000 pesos para el año gravable 2017, y que el patrimonio bruto en el último día del año periodo gravable 2017 no exceda de 4.500 VTs, que son 143.366.000 pesos. Eso implica que si una persona tiene durante el año más de estos 44 millones de pesos, o al final del año termina con un patrimonio superior a los 143 millones, estaría obligado a declarar. Y por lo tanto, pues se modificaría también en algunos casos, como en el de los servicios o los honorarios, el valor de la retención o el porcentaje de retención en la fuente que usted le tendría que hacer. Ahora, si es responsable de impuesto a las ventas, está obligado a declarar. Entonces, en el caso de los responsables de impuesto a las ventas, ¿cierto?, no pueden aplicarse retenciones inferiores a aquellas, digamos, en el caso, por ejemplo, de los servicios, o en el caso de los honorarios, no se le podrían aplicar un porcentaje menor al que aparece o al que la DIAN ha establecido para declarantes, ¿cierto? Independientemente de que no declare, no importa, pero está obligado a declarar. Es decir, todo responsable de impuestos a las ventas está obligado a declarar. Que declare o no es el problema. Tampoco estarían obligadas a declarar las personas naturales, bueno, también las jurídicas, extranjeras sin residencia o domicilio en el país, cuando todos los ingresos que hayan obtenido durante el año estén sometidos a retención en la fuente, inclusive si dicha, y que dicha retención pues le haya sido practicada. Y tampoco estarían obligados a declarar quienes se encuentren inscritos en el monotributo, ¿sí? Entonces, las personas que aparecen en el monotributo no van a estar obligadas a declarar, porque el monotributo en sí mismo va a reemplazar el impuesto de renta, entonces no van a tener que declarar impuesto de renta. Ahora, si es un trabajador por cuenta propia, tiene que además, para no estar obligado a declarar, cumplir con la obligación de facturar todos sus ingresos. Y pues bueno, sobre esos ingresos deben de haber practicado las retenciones en la fuente que correspondan, ¿no? Si
si no está, si el valor de la factura es inferior al mínimo y no le hacen retención, pues estaría cumpliendo de todas maneras con el requisito. Las personas naturales extranjeras sin residencia en el país cuyos ingresos hayan estado sometidos a retención en la fuente y que le hayan practicado esa retención, van a no estar obligados a declarar, pero siempre y cuando se configuren los supuestos de hecho previstos en relación con el establecimiento permanente, es decir, que no tengan un establecimiento permanente de comercio en Colombia. Para el año 2017, además, están obligados a declarar quienes superen estos mínimos consumos con tarjeta de crédito que excedan los 1.400 VTs, que son 44.603.000. Entonces, si usted es un accionista, un socio o un empleado que de todas maneras hace consumos con tarjeta de crédito por más de 44 millones, pues va a estar obligado a declarar. Como veo que es muy común en las empresas, especialmente en las empresas pequeñas, que los socios financian a la empresa a través de sus tarjetas de crédito. Entonces se usan con frecuencia las tarjetas de crédito de los socios para hacer compras a la empresa. Y eso llega a sumar más de los 44 millones en el año. Independientemente del volumen de ingresos que el socio tenga, estaría obligado a declarar. Además, porque la tarjeta de crédito le va a informar a la DIAN los valores que usted consumió. Que haya hecho compras o consumos que excedan los 1.400 VTs, compras o consumos pagados de cualquier forma, incluido, por ejemplo, la compra de un carro, la compra de un apartamento. El solo hecho de que usted haya comprado un apartamento que exceda los 44 millones o un carro que exceda los 44 millones, ya estaría obligado a declarar. Cada uno de estos límites es independiente. Entonces, usted puede haber hecho, por ejemplo, consumos con tarjeta de crédito por 40 millones y compras por 40, no cumple ninguno de los requisitos, no se acumulan, por lo tanto, no estaría obligado a declarar. Cuando el valor acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones durante el año gravable excedan 2.400 VTs, también estaría obligado a declarar. Entonces, digamos que las personas que estén obligadas a declarar, una cosa es que estén obligados, otra cosa es que lo hagan o no lo hagan. Si no lo hacen, de todas maneras, es un problema de la persona natural que no está cumpliendo con la obligación, pero para efectos fiscales se le aplicarían las retenciones de declarantes, a pesar de que la persona no esté declarando. Para el año 2017, usted va a usar formularios 210 o 110. El 210, que es el formulario para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. El imán desapareció. ¿Sí? El imán estaba en el 2016 dentro del formulario 210, pero el imán desaparece para el año 2017, entonces el formulario 210 se mantiene y el formulario 210 va a ser para las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad. Y el formulario 110 para todas las personas naturales y también para las jurídicas que están obligadas a llevar contabilidad. Las personas que están obligadas a llevar contabilidad, que cumplan las condiciones además para declarar, para tener que presentar la información de relevancia tributaria, el formulario 1732, van a tener que hacer ese formulario 1732. Para ello, además, tienen que modificar su RUT si antes no lo han hecho. Tienen que tramitar firma electrónica, ya que el formulario 1732 solamente se puede presentar electrónicamente y para ello necesita firma. Entonces, estas personas del 1732, quien esté obligado a presentar información de relevancia tributaria, está obligado también a declarar en el formulario 210, ¿sí? Y el formulario 1732
es la base para elaborar el formulario 1732. Entonces no lo va a poder hacer directamente, sino que lo tienen que hacer tramitando toda la información del formulario 1732 de relevancia tributaria, y de ahí saldrá el formulario 210. Esto es para obligados a llevar contabilidad que además durante el año grabable de 2017 cumplan alguna de las siguientes condiciones. Los que a 31 de diciembre de 2017 estén clasificados como grandes contribuyentes. Entonces, todas las personas que estén clasificadas como grandes contribuyentes van a tener que llenar el formulario 1732 y declarar en el, en el formulario 210, ¿cierto? Si están obligados a llevar contabilidad, es decir, si son comerciantes o alguna de las otras razones por las cuales están obligados a llevar contabilidad. Si tienen la calidad de agentes de aduanas, también van a tener que declarar en el formulario 210 a través del 1732. Y las personas naturales que a 31 de diciembre de 2016 posean un patrimonio superior a 45.000 VTs, o sea, 1.338 millones, o hayan obtenido en el 2016 ingresos superiores a 45.000 VTs, otros 1.338 millones. Entonces, con esos 1.338 millones de ingresos o de patrimonio durante el año 2016, usted ya presentó su declaración, y si en esa declaración tuvo 1.338.885 de ingresos o de patrimonio, ya sabe que va a tener que presentar el formulario 1732, entonces ya sabe que va a tener que tramitar firma digital, ¿cierto? Porque todas las personas naturales o jurídicas, todas las personas naturales que tengan que presentar información en medios magnéticos están obligados a tramitar firma digital para poderlo hacer. Y este formulario 1732 tiene que ser firmado digitalmente. Estas son estimaciones hechas por nosotros, digamos, con base en lo que es la legislación actual. La norma aún no ha sido expedida. La norma para el año 2017 salió en marzo de 2017. Muy probablemente la norma para el año 2017 salga en enero o febrero del 2018, pero algo como esto seguramente va a ocurrir probablemente con algunos pequeños ajustes. Todas las personas que están obligadas a declarar virtualmente lo tendrán que hacer virtualmente. Entonces, por eso es importante que usted verifique si, pues si es una persona natural. Si es una persona jurídica, pues básicamente va a tener que presentar virtualmente todas sus declaraciones. Y si es una persona natural, pues tiene que mirar si cumple con las condiciones para tener que declarar virtualmente. Entonces, mire, ¿quiénes tienen que declarar virtualmente? Todos los obligados a suministrar información exógena de acuerdo con las resoluciones proferidas con la DIAN. Información exógena tiene que ver con el 1732 e información exógena tiene que ver también con los medios magnéticos. Entonces, por eso, esas dos cosas hay que presentarlas con firma digital. Por ello hay que tener firma digital. Si no la tiene, hay que tramitarla oportunamente porque después no va a poder presentar las declaraciones. Todas las personas jurídicas obligadas a presentar declaraciones de retención en la fuente están obligadas a hacerlo con firma digital. Y todos los representantes, los revisores fiscales y contadores de los obligados a presentar declaraciones de manera virtual tienen que tener firma digital y, por supuesto, tienen que declarar virtualmente. Entonces, el hecho de que usted sea el representante legal principal o suplente, el revisor fiscal principal o suplente o el contador, inclusive si usted no es el que firma, si usted no firma la declaración, pero usted aparece como contador, le pagan como contador, firma los estados financieros como contador, usted debe tramitar firma digital, ¿sí?, ante la DIAN
y sus declaraciones tienen que ser presentadas de manera digital. Recuerde que si usted está obligado a presentar declaraciones de manera digital y no lo hace, esas declaraciones se consideran no presentadas. ¿De acuerdo? Ok. En cuanto a los ingresos para los no obligados a llevar contabilidad, los obligados a llevar contabilidad lo vamos a ver cuando hablemos de las personas jurídicas, ¿cierto? Y para los no obligados a llevar contabilidad, entonces vamos a mirar ahora también quiénes no están obligados a llevar contabilidad, quiénes sí están obligados y por qué sí deberían de llevar contabilidad. Para los no obligados a llevar contabilidad, los ingresos se entienden realizados por el sistema de caja, o sea, cuando efectivamente los recibe, o bien sea en dinero o en especie, o con cruce de cuentas, o cualquier forma que equivalga a un pago o la extinción de la deuda. Por consiguiente, los ingresos recibidos por anticipado que correspondan a rentas no realizadas solo se graban en el año o periodo en que se realicen. Todas las ingresos recibidos por anticipado serían básicamente un pasivo para la persona no obligada a llevar contabilidad. Pero recuerde que para los no obligados a llevar por contabilidad, los pasivos tienen que constar en documentos de fecha cierta. Entonces, tenga cuidado si usted tiene o es una persona que tiene pasivos y no lleva contabilidad, porque sus pasivos solamente estarían aceptables si constan en documentos de fecha cierta. Ahora, en términos generales, los ingresos de las personas no obligadas a llevar contabilidad se entienden realizados en la fecha en que efectivamente lo recibe, con excepción de estos dos casos. Los ingresos por concepto de dividendos y participaciones en utilidades que se entienden recibidos. Esto es para efectos fiscales, no para efectos contables, porque para efectos contables, en la aplicación, si usted lleva contabilidad, bueno, un no obligado a llevar contabilidad, pues no llevaría contabilidad, ¿cierto? Si decide llevarla, aunque no esté obligado, lo va a tener que hacer de acuerdo con las normas internacionales de información financiera para que esa contabilidad sirva como prueba. Entonces, los ingresos por dividendos y participaciones se entienden recibidos en el momento, en el periodo en el cual se los abonen en cuenta en calidad de exigibles o se los paguen, lo que suceda primero, ¿sí? Si a usted se los abonan en cuenta, así no se los paguen, de todas maneras los tiene que incluir en la declaración de renta, ¿sí? Y lo incluiría, probablemente lo va a tener que incluir como una cuenta por cobrar, ¿cierto? Para efectos fiscales, ¿sí? A pesar de que pues usted usaría el sistema de caja, no el sistema del devengo, no el método del devengo. Los ingresos provenientes de la enajenación de inmuebles, ¿sí? Se entienden realizados en la fecha de escritura de venta correspondiente. La fecha de la escritura de venta es la fecha en que la notaría le otorga la escritura de venta independientemente de cuándo le paguen o independientemente de cuándo la registren. No tiene que ver con el registro, sino con el otorgamiento de la escritura de venta en la notaría. Entonces, en esos dos casos, usted tendría que incluir dentro de su declaración esos dos ingresos, no en la fecha en que se los pagan, sino en la fecha, las fechas que establece la norma. Para el efectos de los costos, las personas no obligadas a llevar contabilidad solamente pueden tomar como costo aquello que efectivamente hayan pagado, o bien sea en dinero o en especie, de una forma cualquiera que equivalga a un pago. Lo cual quiere decir que si usted es una persona natural que no lleva contabilidad, los costos pendientes de pago al final del año no los puede incluir
fiscalmente. No puede tomar ningún costo que no haya pagado, tampoco debe tomar ningún ingreso que no haya recibido efectivamente, ¿cierto? Todos los costos que usted, si usted tiene, aunque tenga el soporte, ¿cierto? Tiene que tener en cuenta que si los va a incluir en la declaración, tiene primero que pagar. Y pagar es hacer efectivo el traslado del dinero o del bien, entregar y trasladar la propiedad del bien con el cual está cancelando la obligación correspondiente. No vale con que usted haga un cheque posfechado, ¿cierto? Porque ese cheque posfechado se consideraría un pasivo simplemente, ¿cierto? Es un pasivo respaldado con un título valor, pero no sería, no equivaldría a un pago, es el traslado efectivo del dinero. En cuanto a los bienes inmuebles, para determinar la renta o ganancia ocasional, puede las personas naturales hacer ajuste de los activos en el incremento porcentual del valor de la propiedad raíz. También esto sirve para las acciones, ¿cierto? En el incremento porcentual del índice de precios al consumidor para empleados que se ha registrado en el periodo comprendido entre el 1 de enero del año en el cual adquirió el bien y el 1 de enero del año en el cual lo enajena. Ese costo lo puede incrementar además con las contribuciones y mejoras por valorización que hubiera pagado cuando se trata de bienes raíces. Como estamos hablando de planeación, de planear el manejo de los impuestos, entonces lo que usted tendrá que considerar aquí es que si su cliente o usted es una persona natural, aquí ya no importa si está obligado o no a llevar contabilidad, porque la norma no establece si usted está obligado o no a llevar contabilidad. En todo caso, puede utilizar el mismo sistema, ¿cierto? Tomando como costo el precio de adquisición ajustado en el incremento del índice de precios, ¿cierto? De acuerdo con el decreto que anualmente expide el gobierno, ¿cierto? Y ese costo lo puede tomar en la declaración de renta, no en la contabilidad, porque recuerde que, bueno, si es una persona natural obligada a llevar contabilidad, tendrá que ajustarlo de acuerdo con las políticas que haya establecido en relación con las NIF, con cada, con las normas de información financiera que le correspondan, ya que todas las contabilidades tienen que llevarse con base en las normas de información financiera. Para poder tomar como costo, en caso de una venta, ese valor del bien tiene que haberlo previamente declarado, lo cual quiere decir que dentro de su planeación se está pensando vender un activo y ese activo tiene un valor, digamos que lo ha venido trayendo o declarando por el costo o por el avalúo catastral, costo de adquisición o el avalúo catastral, pero lo piensa vender, es bueno que haga el cálculo de cuál sería el costo ajustado de acuerdo con esta tabla de incrementos del índice de precios al consumidor, ¿cierto? Que es el que establece el gobierno, y con base en eso lo ajuste al mayor precio posible, ¿cierto? Para poderlo tomar en el año siguiente como costo y disminuir la renta o ganancia ocasional que le corresponda por la utilidad en la venta del inmueble. Cuando venda el inmueble, entonces resta el costo fiscal determinado de acuerdo con este artículo, pero tiene que eliminar también las depreciaciones que haya deducido para efectos fiscales. Recuerde que las personas naturales que no llevan contabilidad no pueden contabilizar de deducción, no pueden hacer deducción por depreciaciones, ¿cierto? Entonces, pero si por alguna razón usted ha pedido una deducción por depreciaciones, entonces tiene que reducir el costo en esas depreciaciones que pidió como deducción. El avalúo, para efectos fiscales, el avalúo catastral formado o actualizado, sirve como costo,
¿cierto? Eh, como costo fiscal, siempre y cuando figure en la declaración de impuesto predial unificado o declaración de renta del año inmediatamente anterior al de enajenación. Entonces, usted tiene que mirar si en el impuesto predial del año anterior o en la declaración de renta del año anterior al de enajenación, usted puso el autoavalúo o el avalúo como costo fiscal. Pues primero debió haberlo hecho, ¿cierto? Debió haberlo hecho porque el valor de los bienes los tiene que declarar las personas como mínimo por el avalúo catastral o por el costo, lo que sea mayor, ¿cierto? Y entonces, si usted lo declaró, puede tomarlo como costo, lo puede restar del valor del ingreso que haya obtenido para determinar la renta o ganancia ocasional. Sin embargo, no puede tomar el costo que se haya incluido en correcciones de las declaraciones o en adiciones de las declaraciones tributarias, ni tampoco los avalúos no formados a los cuales se refiere el artículo 7º de la ley 14. Por lo tanto, tiene que hacer planeación y la planeación implica que si va a vender, revise antes cómo puede declararlo por el mayor valor posible que le pueda servir como costo a fin de no de disminuir por lo menos la renta o ganancia ocasional en caso de venta. Esto no es evasión, esto no es elusión, es una posibilidad que le dan las normas legales, ¿cierto? Es uso de las normas legales y conociéndolas usted las puede utilizar. Igual, cuando usted toma el costo, como costo fiscal el avalúo o el autoavalúo, tiene que quitar las depreciaciones que haya de restado como deducciones en años anteriores. Ahora, los bienes incorporables formados por los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, o sea, todos esos bienes que tienen que ver con propiedad industrial, literaria, artística, científica, de patentes, marcas, derechos de autor, se presume que el costo es el 30% del valor de la enajenación. Es una presunción de hecho, por lo tanto admite prueba en contrario, pero digamos que ese 30% no tendría que probar nada, simplemente es una presunción que usted podría tomar como válida, ¿cierto? Usted podría restar el 30% simplemente porque le conviene, ¿cierto? Y sería una presunción válida. Si va a tomar más del 30%, tendría que probarla. Es una presunción de hecho, admite prueba en contrario, pero tiene que probar. Si va a vender cuotas o acciones de entidades que no se coticen en bolsa, entonces se presume que el precio de enajenación no puede ser inferior al valor intrínseco de esas acciones e incrementado en un 15%. Entonces, como mínimo, usted tiene que tomar como precio de venta, el valor intrínseco de las acciones aumentado en un 15%. Valor intrínseco, ya usted recordará, es el valor patrimonial o el valor del patrimonio de la sociedad dividido por el número de acciones o derechos en circulación, ¿cierto? Y ese sería el valor intrínseco. Y el mínimo precio de venta tendría que ser un 15% más alto. Es una presunción también de hecho, por lo tanto podría probar lo contrario y tomar un precio menor, pero tiene que tener las pruebas correspondientes, es decir, que si usted va a vender por menos, tiene que tener las pruebas que expliquen por qué no está cumpliendo con esa presunción como mínimo. Bien. El impuesto de renta de las personas naturales para el año 2017 va a tener unos cambios realmente importantes.
hasta el año 2017 usted hacía una depuración de rentas, ¿cierto? Donde tomaba todos los ingresos, le quitaba los costos, le quitaba las deducciones, le quitaba los ingresos no constitutivos de renta y las rentas exentas para llegar a la renta gravable. Una sola renta gravable donde sumaba todas las rentas, restaba todas las deducciones, todos los costos, quitaba todos los ingresos no constitutivos de renta y las rentas exentas y llegaba a una sola renta gravable. A partir del año 2017, usted va a tener 5 cédulas o 5 capítulos, 5 áreas específicas que va a tener que trabajar de manera independiente. Un área que es una cédula, que es la cédula de rentas de trabajo, ¿cierto? Y una cédula de rentas de pensiones. No se suman las dos. Digamos, no se suman las dos en la misma renta, en la misma cédula. Se depuran independientemente. Al final se van a sumar para aplicarles una sola tabla de retención en la fuente, ¿cierto? Pero no se le pueden aplicar deducciones comunes ni rentas exentas comunes, etcétera, ¿no? Depura cada una de las rentas. Entonces usted toma las rentas de trabajo, le quita los costos, le quita las deducciones, le quita las rentas exentas y le quita las rentas y los ingresos no constitutivos de renta y determina cuál es la renta de trabajo. Esa es una. Por otro lado, toma las rentas de pensiones, quita las pensiones exentas, quita las posibles deducciones, determina la renta gravable por pensiones, ¿cierto? Luego suma la renta de pensiones con la renta de trabajo y eso le va a aplicar una tabla de impuestos. Lo mismo va a hacer con las rentas de capital, las rentas y las rentas no laborales, que también las va a sumar y a la sumatoria de las dos le aplica una tabla de impuestos. La sumatoria de las dos rentas, renta de capital más rentas no laborales, ¿sí? Tiene que ser sumatoria de positivos, no se pueden sumar las pérdidas de una con las rentas de otra, porque equivaldría a que usted está compensando pérdidas de una cédula con rentas de otra cédula y eso no es posible. Solamente usted puede compensar pérdidas de una cédula con rentas del mismo tipo en los años siguientes. Entonces usted hace su cédula de rentas de capital por aparte, su cédula de rentas no laborales por aparte, solo para efectos de liquidar el impuesto, suma las dos, ¿sí? Para aplicarle una tabla de impuestos. Y los dividendos y participaciones tienen otra tabla de impuestos diferente, también una cédula diferente. Cualquier pérdida que usted tenga en una cédula, la tiene que compensar con ingresos de la misma cédula de los años siguientes. No la puede compensar con ninguna otra cédula. Entonces, si usted tiene una pérdida de rentas de capital y una utilidad de rentas no laborales, va a tener que dejar la pérdida de rentas de capital para compensarla en los años siguientes y pagar impuestos sobre las rentas, sobre la utilidad o sobre la renta líquida de las rentas no laborales. Bien, las pérdidas que usted haya declarado en periodos anteriores al año 2017, es decir, hasta el año 2016, pérdidas que de cualquier tipo que haya declarado y que tenga pendientes de compensar, únicamente las puede compensar contra la cédula de rentas no laborales y rentas de capital. Entonces, usted solamente podrá compensar esas pérdidas que trae de años anteriores, ¿cierto? Si tiene rentas no laborales o rentas de capital en los años siguientes contra los cuales compensarlos. Pero los tiene que compensar en la misma proporción en que los ingresos de estas cédulas participen dentro del total de ingresos del periodo, teniendo en cuenta límites y porcentajes de compensación establecidas. Es decir, que si esas rentas no laborales y rentas de capital son apenas el 20% de sus rentas del año, usted no podría compensar más del 20% de las pérdidas que trae. Las rentas líquidas de pensiones, más las de trabajo, se van a sumar para aplicarles
la tarifa de impuesto que está establecida en el numeral primero del artículo 241, ¿sí? A la sumatoria de las dos. A la sumatoria si las dos obtuvieron utilidades y si no, a la que tenga utilidades, porque ya dijimos que tiene que diferir la pérdida para el otro. Entonces eso también usted lo puede en este momento prever, puede mirar, puede hacer una estimación de cómo van a ser las cédulas de rentas de trabajos y las cédulas de rentas de pensiones de suyas o de su cliente durante el año y ya puede tener una idea de cuál va a ser el valor de los impuestos, ¿cierto? Porque ya conoce la tarifa, ya conoce la forma de depuración. Las rentas de no laborales más las rentas de capital les va a aplicar las tarifas del numeral 2 del artículo 241 y a la renta de dividendos le va a aplicar las tarifas del artículo 242. Rápidamente revisemos qué son los ingresos de rentas de trabajo, pues todo lo que tiene que ver con el artículo 103 del Estatuto Tributario, ¿cierto? O sea, todas las rentas obtenidas por personas naturales por salarios, comisiones, prestaciones, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones de trabajo asociado y en general compensaciones por servicios personales, siempre y cuando, diferente de los salarios, cumpla con las condiciones para ser considerado para que puedan ser consideradas como rentas de trabajo y no como rentas por otros ingresos no laborales. A todos esos a la sumatoria de esos ingresos le resta los ingresos no constitutivos de renta, ¿sí? Como todo lo que tiene que ver con aportes al sistema de seguridad social, y le puede restar las rentas exentas, ¿sí? Como por ejemplo lo que aporte a los fondos de pensiones o cesantías, ¿cierto? Siempre y cuando entre las rentas exentas y deducciones imputables a esta cédula no excedan el 40% de la renta líquida, de la renta que sale de restar los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta. Entonces, si usted tiene ingresos brutos por 200 millones, ingresos no constitutivos de renta por 20, tendría 180 millones de pesos y lo máximo que podría tomar por deducciones y rentas exentas sería 76 millones de pesos, ¿cierto? En todo caso, ese 40% es el límite máximo, ¿cierto? Pero siempre y cuando no exceda de 5.040 VTs, que son 160.569.000 pesos. Puede tomar una de las dos cosas. Si el 40% excede los 160 millones, puede tomar un máximo de 160. Si el 40% da menos de 160 millones, puede tomar el 40% del resultado anterior. Los ingresos por rentas de pensiones, pues tienen que ver con lo que usted reciba por pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y todo lo que tiene que ver con riesgos laborales, como enfermedad o incapacidad. Y los correspondientes a indemnizaciones sustitutivas de pensiones o devoluciones de saldos de ahorro pensional. Usted aquí puede restar también los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y las rentas exentas. Las rentas exentas de pensiones están limitadas a 1.000 VTs mensuales y por lo tanto usted tiene que mirar qué porcentaje de los ingresos que está recibiendo o qué valor de esos ingresos puede estar excediendo los 1.000 VTs mensuales, y si excede los 1.000 VTs mensuales, el resto es renta gravable. Para la renta laboral, usted entonces va a utilizar estas tablas, ¿cierto? En donde, digamos que hasta 1.090 VTs, que son como unos 34 millones de pesos, no va a tener ningún impuesto. De los 1.090 en adelante ya empieza a tener impuesto, ¿cierto? Y esto es la sumatoria de las rentas por ingresos de trabajo y rentas de pensiones. A eso le va a aplicar esta tabla de impuesto. Ese impuesto lo va a sumar con el impuesto que le resulte
de las rentas por ingresos de capital y lo va a sumar también por los de dividendos, ¿cierto? O sea, va a tener 3 liquidaciones de impuestos, la suma de las 3 liquidaciones de impuestos es lo que va a tener que pagar. Entonces, las rentas no laborales, que son todas las que no estén clasificadas como laborales, como de pensiones o como de dividendos, entonces son rentas no laborales. Más las rentas de capital, la suma, y a eso le aplica la tasa de impuesto que vamos a mirar más adelante. Entonces, los ingresos por rentas de capital, ¿cuáles son? Pues son los rendimientos financieros, los intereses, los arrendamientos, las regalías y todo lo que tenga que ver con ingresos por explotación de propiedad intelectual. A esto le resta los costos y gastos y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Puede restar también rentas exentas y deducciones siempre y cuando no excedan del 10% del resultado del inciso anterior, o sea, de los ingresos por renta de capital, quita los ingresos no constitutivos de renta y el 10% de eso es el máximo de renta exenta y deducciones que usted puede tomar, lo cual quiere decir que va a tener que tributar probablemente sobre el 90% de los ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta. La DIAN expidió un concepto en el cual dice que los ingresos no constitutivos, que las rentas exentas de las personas obligadas a llevar contabilidad no van a estar limitadas a este 10%, ¿cierto? Sino que usted puede tomar todos los costos y deducciones que pueda probar con su contabilidad. Los ingresos no laborales, todo lo que no se clasifique expresamente en cualquiera de los otros 4 cédulas se consideran ingresos no laborales. Entonces, aquí van a estar también incluidos los honorarios percibidos por personas naturales que prestan servicios y contratan o vinculan por lo menos 2 empleados o contratistas asociados en por lo menos 90 días continuos o discontinuos durante el periodo gravable. En ese caso, todos los honorarios que reciban van a ser ingresos no laborales, por rentas no laborales. Usted debe tener en cuenta consideraciones como, por ejemplo, que el hecho de que usted se pueda considerar que sus honorarios son ingresos laborales, permitiría que usted tome el 25% exento, que tome también, que pueda acceder a que le apliquen la tabla de retención en la fuente para ingresos, para salarios, básicamente, ¿cierto? Pero tendría que cumplir con las condiciones. Usted puede informarle a su cliente diciéndole que usted no tiene más de 2 empleados o contratistas asociados y que por lo tanto le pueden aplicar o pide que le apliquen la tabla de retención en la fuente para salarios. Pero resulta que si usted está diciendo mentiras y en su declaración después aparece con que tiene 2 o más empleados, 2 o más empleados, es decir, tiene más de 1, porque si tiene 1, que es la empleada del servicio, que también cuenta, entonces usted tiene un empleado ahí, y si además tiene una empleada del servicio y tiene una secretaria, ya tiene 2 o más empleados, en ese caso ya no cumpliría con la condición para que sus ingresos se consideren rentas laborales y se les aplique la tabla de salarios, por lo tanto usted ya no podría meter esos ingresos en la cédula de rentas no laborales, por lo tanto también, y vamos a verlo en un momento, usted tendría que llevar contabilidad, etc. Para determinar la renta líquida, tendría que quitar los ingresos no constitutivos de renta, los costos y gastos procedentes, debidamente soportados. Usted puede restar rentas exentas y deducciones hasta el 10% de lo que quede
después de